Escuchando las plegarias del compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria. Cuando hablamos, amigos, de la doctrina de Dios, cuando hablamos de la enseñanza divina, que traducido al hebreo significa Torah y traducido al griego significa ley, que significa también las buenas nuevas o la buena noticia, porque es algo nuevo para nosotros. Cuando hablamos de la doctrina de Dios que es purificado para tus últimos días, o como dice la Escritura, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tenía que aparecer la doctrina. Entonces la doctrina de Dios viene a ser la luz que va a iluminar nuestra mente, porque si no fuera por la doctrina no se puede avanzar, porque nos enseña a ser disciplinados en nuestra vida, disciplinados en nuestra expresión, y cuando empezamos a ser disciplinados, ordenados, vivimos también en tranquilidad. Pero si no somos disciplinados hay problemas. Cuando somos desordenados es un problema. Y le voy a poner un ejemplo para darnos una idea. Supongamos que tenemos una sarta de llaves, de la llave principal, por ejemplo, las llaves ahí, y como no somos ordenados, en cualquier sitio dejamos las llaves, y hay momentos que sufrimos de lagunas, queremos salir inmediatamente, buscamos las llaves. ¿Dónde lo dejé las llaves? ¿Dónde lo dejé las llaves? Antes de aprovechar esos minutos que tenía que avanzar, los pierdes por estar buscando las llaves donde lo dejé. Y mientras rebusque todas las cosas, lo desordena más las cosas, hasta que le encuentre cuántos valiosos minutos perdió. Todo por ser desordenado, porque es sencillo que debe haber un lugar especial donde se deja las llaves, se coge las llaves, se deja las llaves. Entonces ya sabemos dónde están las llaves, vamos de frente a las llaves, cogemos, vamos, regresamos y lo volvemos a tener en su lugar. Miren, se ahorra bastante tiempo, todo por dejar en su lugar. Y así cada cosa debe ser en su lugar. Llevamos una vida ordenada, ya no estamos preocupados, no preocupamos a nadie. Eso es lo que Dios quiere, que el hombre sea ordenado en su vida. Ejemplo, le puse las llaves, y así diferentes acciones. Dios quiere que el hombre sea ordenado, que esto se llama disciplinado. Ser disciplinado. Así como uno va a la fuerza a servir su patria o a una escuela militar, te enseñan a ser disciplinado y te enseñan también a respetar a tus superiores, a respetar en este caso sería respetar a nuestros mayores. Aprendemos a respetar. Entonces eso es lo que es la doctrina, te enseña a respetarte a ti mismo y respetar a los demás, y a eso se llama disciplina. Cuando somos disciplinados, amigos, es interesante. Por ejemplo, vas a un sitio, un lugar determinado, y te dicen tal hora, y tú debes estar antes de la hora o la hora precisa. Si te dicen a las 3 de la tarde en tal sitio, no, que recién salga de tu casa a las 3, no. A las 3 en punto, o antes de las 3, debe estar en ese lugar. A esto se llama ser responsable, disciplinado. Así que, amigos, no tomemos la cosa de Dios como algo. No, te enseña a ser disciplinado, te enseña a llevar una vida ordenada. Tus pensamientos, tus acciones, de ser una persona disciplinada, ordenada, responsable, y eso nos enseña la doctrina. Así que, amigos, no lo tomen ustedes tan mal. Digo, no, porque piensan que la Biblia solamente se habla de Dios. No, no. Dios quiere que tú seas disciplinado. Por eso se habla que al tener el conocimiento de la doctrina, nos enseña cómo controlar nuestras deficiencias. Mientras controlan nuestras deficiencias. Por ejemplo, como seguimos con las llaves, es una deficiencia en mi vida.
Entonces tengo que buscar que corregir esa deficiencia, corregirlo. En la vida espiritual es así, soy demasiado celoso. Como dice el dicho, celoso y mañoso, no, sino celoso. Entonces, con mi pareja soy bien celoso. Entonces tengo que empezar a controlar que le perjudico, porque está escrito en Eclesiástico, nunca tengas celo de tu propia esposa, no vaya a ser que por eso lo vayas a arrastrar a cometer un error. Claro que tanto le cargoseamos y a la final se va, pues. No le damos su espacio. Entonces eso, buscar que controlar, ser una persona normal. No puedo, pido ayuda. A eso se llama invocar. Invocar significa pedir auxilio y Él automáticamente te auxilia, así como Pedro, que se estaba ahogando, pidió auxilio de corazón, porque el hombre iba a morir. Entonces dijo, sálvame, no me dejes que me ahogue, no me dejes que me muera ahogado. Entonces fue y le cogió la mano y listo. Entonces así Dios también nos ayuda, siempre y cuando le pidamos de corazón, y nuestra vida va a empezar a ordenarse. Ahora, hablando, amigos, desarrollando este hermoso tema, hermoso mensaje de nuestro querido maestro que dice buscar a Dios en espíritu y en verdad, acá tengo su sello, su firma de este mensaje que es, y nos dice que el cuerpo del hombre se santifica por medio del Espíritu Santo. El cuerpo del hombre se santifica por medio del Espíritu Santo. Dentro de estos desarrollo de este ministerio, habla mucho de los tres cielos, el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Al inicio, bueno, fácil es hablar, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, fácil es hablar. Pero los procedimientos empezamos a discernir. Encontramos que en el primer cielo, dice, están el diablo sus secuaces. Segundo cielo no hay nada. Tercer cielo están los ángeles. Y 2 a 3 kilómetros más arriba está el monte Sión, ahí está el trono de Dios. Entonces ya puso la clasificación y acá nos empieza a esclarecer de qué se trataba. Entonces el primer cielo, donde es el diablo sus secuaces, quiere decir, es el primer estado del hombre animal. Donde todo está poblado de espíritus negativos en el hombre. Que a esto, como dice en Miqueas 2:2, estos inquilinos se empezaron a apropiar de las casas, de los bienes, se empezaron a apropiar, empezaron, digamos, a tomarlo como si fuera suyo, hasta que llegue el dueño, vienen los problemas, vienen los conflictos, así como vienen las invasiones en ciertos terrenos, hasta que viene el dueño, reclama su terreno y va ante la justicia y no lo dejan, los que están dentro del terreno no lo dejan así nomás por así, empiezan a enfrentarse, etcétera, etcétera. Entonces hay peleas, luchas, hasta que el dueño gana y toma posesión. Algo similar a eso de acá, están dentro de nosotros todos espíritus negativos, que no hay una parte sana, todos están administrando. Entonces cuando el dueño de la viña viene, ¿qué? ¿Facilito le van a entregar? No, amigos. No es así. Bastante oposición. Si hoy nomás a alguien usted le habla la cosa de Dios, lo primero que salen al frente los inquilinos de esa persona, aflora a los inquilinos, no le pongas oído a eso. No le escuches. Se acabó. Por eso dice, como mandar pues a un mensajero, le va a hablar, así como en el tiempo hablamos, dice en Mateo en el capítulo 21, mandó a sus siervos, mandó a sus para que le den lo que le corresponde. Lo que hicieron, a uno los flagelaron, a otros los apedrearon, a otros los mataron. Entonces acá viene alguien, un mensajero, a hablarle de la cosa de Dios. No lo ponga al toque no, al toque se ponen al frente los espíritus negativos. No le escuches, listo, se acabó. O por último, viene con palabras no convenientes, bueno, le hace tanta vida imposible, pobre hermano o hermana que vino a hablarle, se va a decepcionar. ¿Por qué? Porque los otros inmediatamente reaccionaron y no lo dejan hacer nada. Por eso
decía nuestro maestro, si tú vas a predicar, primero justifícate, que decir, primero presenta tu ofrenda, o sea, haz un lavado de conciencia primero, un análisis de conciencia, va, haz tu ayuno, presenta tu ofrenda y luego te vas. Entonces, ahora sí, algo vas a hacer, si no te vas de paseo. ¿Por qué? Porque cada ser humano pues tiene millones de habitantes, inquilinos que habitan en el corazón del hombre. Así como este hombre que estaba loco, que se entraba al fuego, se le metía el agua, etcétera, etcétera. Y cuando le dijo Jesús, ¿quién eres tú? Soy Legión. Legión, estamos hablando de legión, estamos hablando como 3.000 a 4.000 más o menos. Entonces imagínense, todo esto es algo similar a lo que estamos aconteciendo. Entonces vamos, dice nuestro querido maestro, que estamos desarrollando, dice que el cuerpo del hombre se santifica por medio del Espíritu Santo, mas no puede ser santo o espiritual la persona que se encuentre en el estado del hombre animal. Por supuesto, no puede, porque está pues en la oscuridad. Primero es hacer morir al hombre animal, apareciendo el carnal, el segundo. Entonces, al morir el hombre animal, quiere decir cuando la persona se convierte, en otras palabras. Pero para que se convierta, pues tampoco es su propia voluntad. Bonito sería, pues quiero ser religioso. No, quiero servir a Dios. No, ese es un plan de Dios de cada uno. ¿Por qué? Porque Dios primero te llama, te elige, te compra, luego te lava, te lava todas tus iniquidades y después te viste con ropa de gala. Una vez que estás ya comprado, perteneces al que te compró, ahora si lo empiezas a buscar, ¿para qué me llamó? ¿Qué cosa tengo que hacer? ¿Qué función, qué papel tengo que desempeñar en esta nueva viña o este nuevo trabajo? Por eso dice, le dará a otros que administren la viña. Entonces, ¿para qué? ¿Qué cosa tengo que hacer? Entonces viene la instrucción, que viene a ser que nosotros a esto le llamamos, Pablo le llama los ministerios o los dones que Dios le da a cada ser humano. Entonces, para eso tenía que morir el viejo hombre y empezar una nueva criatura, como dice Pablo en Colosenses, mediante el conocimiento de la doctrina, empezamos a matar o a controlar esa vieja pasión. Mediante el conocimiento nos damos cuenta que no es bueno ser celoso, a pesar que tenemos un conocimiento, pero a Dios no le agrada, entonces empezamos a controlar. Demasiado somos coléricos para cualquier cosa, entonces también nos damos cuenta, nos hace abrir nuestros sentidos que no está bien lo que estás actuando y empezamos a controlar. De repente hablamos muchas palabras sueces, palabras que no conviene, y luego empezamos a entender que no está bien lo que estás hablando, entonces nos empezamos a controlar. Esa es la forma. Empezamos a controlar mediante el conocimiento y el entendimiento. A esto se llama matando. Empezamos a matar poco a poco a los inquilinos que estaban dentro de nosotros. Empezamos a darle muerte, poco a poco. Y entonces del hombre animal se convierte en hombre terrenal. Y en lo terrenal empezamos a seguir, mediante el conocimiento, empezamos a darle muerte, o sea, en este caso, a controlar o a sujetar a nuestros defectos que tenemos. Ese es el punto. Para darnos una idea, para que me puedan comprender, habla mucho la historia, en la historia universal, el famoso Aquiles en la obra escrito por Homero, en la obra de Aquiles, del caballo de Troya. Se habla mucho de Aquiles. Aquiles cuenta la historia, la historia griega, de que Aquiles era el hijo de una diosa, que esta diosa lo llevó a la laguna del encanto, lo introdujo dentro del agua, pero no se mojó donde puso su mano, sus dedos, no se mojó, que era en el talón, porque el talón lo cogió, lo hundió, pero no se mojó esa parte del talón. Ahora, cuando cuenta la historia que entraban flechas, dardos,
no le ingresaban, no le ingresaban a su cuerpo, rebotaban, cuenta así la historia. Hasta que viene, pues, tomó un espíritu, como hablamos de París, viene, dispara una flecha a la deriva, al aire, y justo le cae, le atraviesa el talón a Aquiles y muere Aquiles. Entonces vemos acá que si Aquiles hubiera sabido que el talón que tenía, el talón que era su punto débil, lo hubiera cubierto con un metal y no hubiera muerto. Fíjense, le pongo esta comparación para que ustedes tengan una idea. Tenemos otro ejemplo de David y Goliat. Dice la historia que llevó 5 piedras y todos nos dicen, ¿pero por qué llevó 5 piedras y con una sola mano lo mató a Goliat? Sino que habían 5 gigantes ahí en los filisteos, pero uno de ellos es el que se enfrenta con David y con una piedra, con una piedra le cayó en la frente y lo desmayó a Goliat, y él aprovechó que estaba desmayado, con su misma espada le cortó el cuello. Ahora, si Goliat hubiera sabido que su frente descubierta, hubiera sabido que se le iba a costar la vida, lo hubiera cubierto su frente. Entonces, ¿por qué me refiero a todo esto? Porque mientras nosotros no conocemos la doctrina, estamos desprotegidos como el talón de Aquiles o Goliat. Pero cuando ya conocemos la doctrina de Dios, nos va enseñando nuestros puntos débiles que nos afligen. Son puntos débiles, estamos hablando de nuestras debilidades, que la Biblia se le llama, pues, la Biblia le llama a nuestros puntos débiles nuestros defectos, y eso nos aniquilan esas partes débiles. Estamos hablando, acabo de mencionar, del celo, de la ira, hablamos de la venganza, y tantos puntos que son puntos débiles para nosotros. Y si vamos a la ira, cuando hacemos más de la cuenta la ira, podemos terminar pues matando a una persona, de repente por los mismos celos, algún problema, te llegas a exasperar tanto que no controlas tu carácter y a la final matas a una persona. Bonito sería que cuando lo controlamos, nuestros nervios, controlamos nuestro temple, entonces vamos a encontrar que no vamos a derramar sangre. Nos liberamos, no estamos metidos, no nos van a meter en la cárcel, y nuestra conciencia no nos va a remorder tanto, decir, bueno, mejor no lo hubiera matado, etcétera, etcétera. Viene el arrepentimiento, viene después. Eso debe ser antes de cometer la acción. Así como vemos en el caso de nuestro señor Ezequiel Jonás, que es el guía espiritual en esta institución, cuando se presentaron un grupo de jóvenes, bueno, después de la conversación que tuvieron, la orientación de lo que tienen que hacer, le pidieron perdón. Entonces les puso una comparación y le dijo lo siguiente: cuando unos delincuentes asaltan un banco, muy bien, asaltaron el banco, empiezan a huir, y en el camino los llama la policía. Ese momento se arrepienten, jefecito, perdóname, nunca más voy a robar, nunca más voy a robar. Entonces él le dijo así: ¿es válido ese arrepentimiento o no es válido? Algunos se quedaron en silencio y la mayoría dijeron, sí, es válido. Entonces le dijo, no, el arrepentimiento no es válido, porque el arrepentimiento debía ser antes de cometer el asalto. Una vez que ya cometieron el asalto, simplemente se tiene que cumplir lo que dice la ley. Dice, cumplir la ley. ¿Qué cosa dice la ley por delinquir? Pues cumplir, se tiene que cumplir la ley, nada más. Entonces el arrepentimiento es antes y no después, o como dice también la Escritura, que antes de caer enfermo, primero arrepiéntete. Antes de caer enfermo, primero reflexiona. Y no te dice, arrepiéntete después que caíste enfermo. No, antes de caer enfermo. Eso recomienda la Escritura, ¿no?
mejor sería para muchos que de repente estamos hablando más de la cuenta, pero es necesario hacerles ver según la Escritura. Voy a pasar lectura. Dice acá, Eclesiástico 18, 19 y 21 está donde estoy mencionando. Eclesiástico 18, 19 y 21. Cuídate antes de caer enfermo. Cuídate antes de caer enfermo. No te dice cuídate después que caíste enfermo. No te dice cuídate antes de caer enfermo. Y antes de caer enfermo, humíllate o arrepiéntete. Antes de caer enfermo. No te dice después. Y no te dice que te arrepientas después de enfermo. Tiene que ser antes. Entonces todo debe ser antes. Por eso viene lo que es la prudencia. Viene pensar antes de actuar. Pensar antes de hablar. Pensar antes de escribir. Por ejemplo, primero se piensa primero. Primero hay que pensar ventajas y desventajas. Es igual que un arquitecto para construir una casa, lo primero que ve ventajas y desventajas. No simplemente voy a construir por construir, no, ventajas y desventajas. De repente viene un temblor, esa casa cae al suelo. Entonces, todo eso, ventajas y desventajas. Por eso es bueno, como dice acá, estamos viendo que tenemos que hacer morir primero al hombre animal, pasamos al segundo plano, al hombre carnal. ¿Por qué el hombre carnal? Porque vamos a poner en práctica la ley en letra. Y eso mata también. Y ahí no hay vida. ¿Ah? Por eso dice acá, aclara con San Juan 1, con San Juan, 1 Corintios 3, 1 al 3. 1 Corintios 3, 1 al 3. ¿Qué cosa nos dice? 1 Corintios 3, 1 al 3. Vamos a ver. Dice lo siguiente, 3, 1 al 3, 1 Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Tenemos el ejemplo de Nicodemo. Oí de beber leche y no de vianda, porque aún podéis cumplir. Porque todavía sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Entonces, el hombre animal, primero es el hombre animal, después el hombre carnal. Estamos en la segunda etapa. Bien es cierto, ya nos eligió, nos trajo, ya hubo una limpieza, etc. Pero tenemos que hacer morir nuestros defectos. Y cuando empezamos a hacer morir nuestros defectos, estamos en el segundo cielo. En el segundo cielo o en la segunda etapa del hombre. Del hombre animal hemos pasado al hombre terrenal. Entonces en el hombre terrenal ya empezamos ahora a dar por matar los celos, las contiendas, las disensiones. Porque si vivimos todavía en celos, vivimos en contiendas y disensiones, es porque todavía somos carnales. Y andamos como hombres todavía. Falta que hacer. Por eso dice la Escritura. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de carnales, de celos, tenemos el ejemplo, pone como ejemplo, hablando de celos, hablamos de celos, vamos en el caso de nuestro Mesías. ¿Qué pasó en el tiempo de nuestro Mesías? Mejor vamos a escucharlo y vamos a ver esto. Hay bastante celo. No estoy hablando de celo de esposa, no, otro tipo de celo. Dice Marcos 9, 35 al 40. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y cogiendo a un niño, lo puso en medio y dijo: el que recibe en mi nombre uno de a estos niños, a mí me recibe. El que recibe, no recibe a mí, sino, y el que me recibe, no recibe a mí más al que me envió. Entonces estaba poniendo una comparación de los niños, cómo tenía que ser. Pero acá hay un punto que nos interesa de celo. Maestro, le dice uno de ellos,
hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera los demonios, el cual no nos sigue. Y se le hemos prohibido porque él no nos sigue. Fíjese, ¿qué tal celo? Había uno que estaba echando los demonios en su nombre, pero no era del grupo, no era del grupo. Y bueno, le prohibieron. Entonces, ¿qué cosa dijo Jesús? No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, porque luego puede decir mal de mí. Entonces, no estamos hablando de un celo de matrimonio, de pareja, estamos hablando de un celo de doctrina. A veces hay un celo, si hablamos de este tipo de punto de vista, de ese celo, estamos carnales, no somos espirituales, somos carnales todavía. No te vayas con él porque te es así, no te vayas con esto porque esto es un rebelde y no sé cuánto, por acá, por allá. ¿Piensas que has avanzado espiritualmente? No, eres carnal todavía. Estás en la etapa del hombre carnal. De lo que uno era del hombre animal, pasamos a la etapa del hombre carnal. En segunda etapa, el hombre carnal. Porque si vivimos de celos, así como acá, de este joven, de este hombre que estaba en su nombre, reprendía milagros, no estaba en el grupo, pero estaba haciendo lo que ellos hacían. Esto le prohibieron. ¿Cómo es posible? Es como decir ahora, hay un celo, rebelde, ese rebelde, otro rebelde, es no sé cuánto. Carnal, un celo tonto. Porque si fueras espiritual no estuvieras pensando en eso, no estuvieras haciendo diferencia con el uno con el otro. No estuvieras menospreciando el uno con el otro. Porque si empieza de tus labios, empiezan a aflorar de menospreciar, eres carnal. Porque dice la Escritura, por algo dice la Escritura, Malaquías, vamos a ver, Malaquías, capítulo 2:10. ¿No tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha criado un mismo Dios? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano quebrantando el pacto de nuestros padres? ¿Qué estás haciendo al menospreciar a tu hermano? ¿Qué estás haciendo? ¿No estás menospreciando a tu hermano? ¿Y qué estás haciendo? ¿No estás quebrantando la ley? Y como dice en el segundo mandamiento, si haces estas cosas, no eres discípulo de Cristo, no lo eres. Simplemente no lo eres. Piensas, pero no lo eres. Por eso, queridos amigos, la Escritura es clara, los consejos son hermosos para cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Nuestra forma de pensar. Estamos viendo el hombre animal, es aquel que no tiene el Espíritu de Dios, donde está invadido de adversarios. Su cuerpo, su corazón está lleno de adversarios. Como es en Isaías 1:6, no hay una cosa sana, todo está podrido de llagas. Pero cuando ya pasamos de esa etapa, porque ya el Señor nos llamó para su servicio, ahora pasamos una etapa del hombre animal al hombre del hombre terrenal. Esa etapa del hombre terrenal debemos de corregirnos, hacer morir poco a poco cada defecto. Pero si vivimos en celos, que todavía somos carnales todavía, no hay una superación espiritual, no lo hay. Así que no nos dejemos engañar. Por eso le puse este ejemplo de los discípulos de Jesús. Le prohibieron a este joven. Por eso dice, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera los demonios, el cual no nos sigue. Y se le hemos prohibido, porque él no nos sigue. ¿Qué cosa le dijo a él? ¿Por qué le han prohibido? Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, porque luego puede decir mal de mí. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto, hermanos, amigos que me están escuchando. Por eso dijo, porque el que no es en contra de nosotros, es de nosotros. No estás en contra,
no estás en contra, es de nosotros. En contra significa que ya no estás de acuerdo con su doctrina, no estás de acuerdo también con lo que Dios ha nombrado como cabeza, no estás de acuerdo, entonces ahora sí. Pero si no estás en lo mismo, no tienes por qué sentirte mal. Así que, amigo, evitemos esas cosas y pensemos, si yo pienso de esa forma y actúo de esa forma, no soy espiritual, me estoy engañando, soy carnal simplemente. Ahora, otro punto dice, para contiendas. Tenemos que hacer morir eso, dice el dictado. Tenemos que hacer morir. Porque si no hacemos morir o no lo controlamos, no avanzamos más a la parte espiritual, entonces, amigos, no hemos avanzado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahí se cumple el dicho, andamos con el rosario en el cuello y con el diablo en el cuerpo. Aparentamos ser nada más, pero no, en el fondo no lo hay. No lo hay. Entonces, ¿por qué hay que vivir nuestra realidad? ¿Por qué vivir una fantasía? Por ejemplo, hablamos de contiendas. Eso significa, pues, discusiones. De repente conversas con alguien, inmediatamente empiezas a discutir cómo es posible que no sé cuánto, por acá, por allá. O hermano, nadie sabe la misión de nadie. Nadie sabe la misión de nadie. ¿Qué le diríamos, por ejemplo, a este profeta, Oseas? ¿Qué le diríamos a un profeta que Dios le dijo, cásate con una prostituta? Imagínese, Dios le ordena, anda y cásate con una prostituta. Y la gente, pues imagínese de ese tiempo, que un profeta se case con una prostituta es un gran escándalo. Pero como nadie sabe los designios de Dios para esa fecha, imagínese, es algo catastrófico. Por eso, queridos amigos, nadie sabe los propósitos de Dios. Sabemos después que pasó un tiempo y lo único nada más, al final terminamos con la cabeza agachada, todo por hablar más de la cuenta. Por eso mejor frenarnos nuestra presión, poner, como dice en Romano, mejor es ponerse un dedo en la boca, estamos más tranquilos. A veces empezamos las riñas, los enfrentamientos. Si vivimos en este plan, entonces, amigos, somos carnales. Por eso decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 4 al 15, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Si uno está hablando que tú eres de acá, que tú eres de allá, que no sé cuánto, que por acá, ¿qué dice Pablo? No soy carnales, son carnales. Porque el espiritual no mira fronteras. El espiritual no está mirando si perteneces a A, B o C. El espiritual mira a todos por igual. Es el espiritual. Pero estamos pensando, no, tú eres de Pablo y tú eres de Apolos. ¿Qué dice Pablo? ¿No soy carnales todavía? Son carnales. Porque dice, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Simplemente son ministros por los cuales habéis creído. Y eso según que cada uno ha concedido el Señor. O sea, cada uno le ha dado su ministerio que tiene que cumplir. Luego dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero más Dios ha dado el crecimiento. Porque ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. El que riega y el que planta son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Nosotros simplemente somos ayudantes. Fíjese, en otra versión dice coadjutores. Coadjutores significa pues ayudantes, quiere decir ayudantes de Dios. Simplemente son ayudantes de Dios para que se cumpla su labor, su obra. Un ayudante nada más. Así como vemos en el caso de Moisés, fue un ayudante de Dios. Vemos en el caso de Josué, un ayudante de Dios. Porque para que se cumpla lo que Dios ya prefijó lo que tenía que pasar con su pueblo. Y todos fueron ayudantes. Y por eso dice Pablo, nosotros somos ayudantes o coadjutores. Somos ayudantes de Dios. Y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. O sea,
conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, porque a cada uno le ha dado su ministerio que tiene que cumplir, su misión a cada uno que tiene que cumplir, y cumplir con su misión. Ahora, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que le está puesto, el cual es Cristo. O sea, que todo lo que está bajo ese fundamento, no puedes poner otro fundamento. Hay un fundamento que es Cristo. Quiere decir, en otras palabras, hay un maestro y de ese maestro tienes que empezar. No puedes sacar fuera de ese término. Siempre como principal piedra, Cristo, cabeza, ahí. Lo demás empieza a desarrollarse. Por eso dice, nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es de Cristo. Es como decir, tenemos acá la ley de Dios, nadie puede poner otro fundamento, nadie. Ahí está, esta es la doctrina de Dios. Nadie puede aumentar ni disminuir, otras palabras. Entonces, si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, ajarasca, la obra de cada uno será manifestado porque el día lo declarará. Porque el día lo declarará. Eso en otro momento vamos a hablar, el día que lo declarará. ¿Quién es ese día? Porque dice en Zacarías que es un día que no es de luz, ni oscuridad, no es de día, ni es de noche. Porque por el fuego será manifestada la obra de cada uno, cual sea el fuego hará la prueba. O sea que al final es todo lo que nosotros hacemos, podemos edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno, con hojarasca, a las finales va a pasar todo por la prueba. Si hemos hecho bien o hemos hecho mal. Si permaneciese la obra de cada uno sobre edificó, recibirá recompensa. Si permanece, no fue exterminado por el fuego, eso permanece. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. El empero será salvo, mas así como por fuego. Ahora, cuando estamos hablando de contiendas, hemos hablado de celos, estamos hablando de contiendas, por eso dice, si estamos en la etapa del hombre, primero es lo animal, después viene lo terrenal, tenemos que empezar a matar esto, quiere decir a controlar nuestras bajas pasiones, tenemos que controlar nuestros defectos, tenemos que controlar nuestras pasiones violentas, tenemos que controlar nuestras pasiones, nuestras emociones, tenemos que controlarlo. Si no lo controlamos, somos hombres carnales todavía. Que soy espiritual, te estás engañando. Tienes que empezar a controlar, a morderte la lengua. Y si no puedes morderte la lengua, pide ayuda de Dios para que te muerda la lengua. A controlar. Que Dios te ayude a controlar ese defecto que uno tiene, que no avanza, ahí nomás estás estancado. Tienes que controlar. Para avanzar tenemos que controlar. Y si no puedo, pido auxilio. A Dios pido auxilio, inmediatamente me va a auxiliar. Entonces, evitar entonces lo que son los celos, las contiendas, las disensiones. ¿Cuáles son esas disensiones? Disensiones bien son pero desacuerdos. No estoy de acuerdo con tus ideas, de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con todo. Bueno, entre nosotros no hay problema. Lo importante es que no hacer disensiones contra Dios en especial. No estoy de acuerdo con tu doctrina, no me gusta. Entonces, debe ser así. Entonces, eso no está bien. Por eso dice Pablo, si hablamos entre nosotros, dice Pablo en 1 Corintios 11, 19, cuando hablamos de disensiones en el sentido de la palabra, buscando siempre la parte positiva, vamos a encontrar que Pablo recomienda que es necesario haya entre nosotros disensiones. Primero dice, no debe haber disensiones, pero luego dice, necesario es que haya disensiones. Pero, ¿cómo se entiende la palabra disensión? La palabra disensión, el desacuerdo, la disconformidad que hay, la disensión, encontramos que es necesario haya entre ustedes rivalidades. También
mirando en otro sentido. Uno dice que no debe haber disensiones. Luego dice Pablo que sí debe haber. Pero ¿para qué debe haber esto? ¿Para qué tiene que haber? Para ser probados. Necesario hay para ser probados. O sea, para ser reconocidos, para ser aprobados, que sí, reconocidos, con quién puede contar. O sea, Dios con quién puede contar. Tiene necesario que surja una disensión para que vea con quién puede contar en su trabajo. Entonces, mirando en otro sentido, encontramos de que las disensiones, por eso dice Pablo, porque es preciso que haya entre vosotros disensiones para que se vean manifiesto entre vosotros los que son aprobados, que es decir, los que son reconocidos o con quien se puede contar. Y en lenguaje sencillo, Biblia, lenguaje sencillo dice, en realidad todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Pues eso es para Cristo, con quién puede contar, necesario que haya disensiones. Entonces, ¿qué viene a ser una disensión? Vamos a entenderlo en otro sentido. ¿Qué pasaría? Usted tiene vende una bodega. No, lo más común, no. Habemos otro donde vende algún giro y lo vende, y le pone el precio a lo que usted desea. Como no hay competencia, como no hay nada de competencia, usted pone los precios. Y el otro que lo necesita porque no hay otro sitio, tiene que agachar la cabeza y tiene que comprar nomás porque no lo hay. Este es el único que está vendiendo y pone usted su precio. Pero ¿qué pasaría si le va a su competencia? ¿Qué pasaría? Le viene una a su competencia. ¿Qué haría usted? ¿Pondría su precio? Me parece que ya no. Esto me viene a la memoria una vez hace muchos años, no quiero mencionar el lugar. Antes en mi trabajo había, teníamos que controlarnos una vez al año para ver si estamos vivos o estamos muertos. Ahora ya nos controlan por la RENIEC. Teníamos que ir a controlarnos. Y para eso, a veces uno se olvida, o es un año que a veces nos olvidamos, teníamos que llevar una copia de nuestro DNI. Y esa vez me olvidé y me fui a sacar una copia, y en del lugar donde tenía que ir, a 4 cuadras, había un solo lugar donde sacaban copias. Y en ese tiempo las copias por cada cara costaba 10 centavos. Y cuando me fui a ese lugar, ¿me pueden creer que me cobraron $1 por cada cara? Me fui de cara. Me está cobrando 2 soles. Que debía de pagar 20 centavos, me está cobrando 2 soles. Me fui de cara. Esa vez. Entonces me dolió porque ya son 2 soles, mucho, pues, demasiado. Por lo menos siquiera pida 50, pues bueno, 50. Un sol por cada cara. En sí, no me sentí tanto por el precio, pagar 1 sol, 2 soles, sino vi el abuso. Por eso le dije bien claro, mientras no hay una competencia, pones tu precio. Y el otro que lo necesita tiene que agachar la cabeza nomás, porque lo necesita. Entonces acá dice bien claro, tiene que haber disensiones entre ustedes, tiene que haber rivalidades entre ustedes para ver quién es aprobado, quién puede ser, con quién Cristo puede contar. Entonces tiene que haber esto. Tiene que haber. ¿Con quién puede contar? ¿Con aquel que es legal o aquel que es ilegal? O sea, tiene que haber una competencia, en otras palabras. Obligatoriamente tiene que haber una competencia, porque si hablamos de tal producto y el otro vende el mismo producto, el mismo giro, el otro tiene que bajar su precio y también tiene que traer otro tipo de mercadería para hacer la competencia. Baja su producto. Y si hablamos en la doctrina, ahora viene quién se mantiene en la doctrina y quién adultera la doctrina. Entonces, necesario es quién es quién para que Cristo pueda contar con él, para que Dios pueda contar con él.
Si aquel que es bautizadito nada más o aquel que es original. ¿Quién mantiene el conocimiento? ¿Quién lo adultera? Entonces, necesario es para contar. ¿O con quién puede contar él? Entonces vemos acá que nos enseña, nos instruye, nos orienta a evitar justamente el celo, evitar ese celo. Como tú no estás de mi lado, no eres de acá, no estás conmigo, no eres de acá. Otro, hemos visto las contiendas, las discusiones, debates, los enfrentamientos. Si vamos en ese punto de enfrentamiento, entonces somos carnales todavía. Y si vemos las disensiones, es necesario también las disensiones para que vean con Cristo con quién puede contar. Si aquel que enseña lo correcto o aquel que enseña lo incorrecto. Entonces él tiene que ver con quién puede contar, quién puede ser su ayuda. Por eso decía nuestro maestro en sus plegarias, y muchas veces, hasta llorando muchas veces, soy un hombre solo. No hay quien que me ayude. Claro, pues no había quien lo ayude. Si quieres sentarse un rato, ¿en qué tema está usted? Vamos a ayudarle, vamos a hacer nada. Por eso dice israelita, puro problema, nada más. Antes de pedir aumentar más el conocimiento, problemas y problemas, contar sus problemas, total no se daba abasto para nada. No tenía tiempo para nada. Por eso dice, Señor, soy un hombre solo, no hay quien que me ayude. Cada uno por su cabo, cada uno por sus quehaceres. Es igual si ve un carro malogrado y alguien lo está empujando ese carro solo, y otro que venga lo empuje el carro al contrario, antes de ayudarlo, lo retrocede o si no lo estanca. Debía ayudarle en la misma dirección. Por eso dice acá, necesario que haya entre ustedes disensiones para ver con quién puede contar, quién puede ser su ayuda para este ministerio, para que Dios lo llamó. Vemos en el caso de nuestro maestro. La orden es que recibió. Vamos a lo que dice su testimonio. Dice así: Ezequiel, ya llegaste cuando llegó a ese local lleno de luz, las paredes transparentes, la parte interna lleno de luminosidad, todo era transparente como cristal. Aún dice el libro de Enoch también, Enoch. Entonces, había una mesa con 24 sillas, todas estaban vacías. Entonces él pensó, dijo, ¿quiénes estarán aquí? Entonces, cuando damos un paso más adelante, dijo, Ezequiel, ¿ya llegaste? Escuchó una voz y dijo, Ezequiel, ¿ya llegaste? Ya llegué. A ti te estamos esperando para iniciar la obra. Para iniciar la obra, la tarea que estaba encomendado para estos últimos días. Y luego vio al padre, etc. Y luego dice, el padre se fue a la pizarra y empezó a escribir los mandamientos en una pizarra. Y luego dice, el Espíritu le dice, Ezequiel, anda a la biblioteca, trae una cartulina o un pergamino, trae una cartulina, pone sobre la mesa y toma nota tal y conforme está escrito en la pizarra. Entonces empezó a tomar nota tal y conforme estaba en la pizarra. Y una vez que tomó nota, le dice, conforme, le revisaron, está conforme. Como ese Deuteronomio 17-18, se hizo un traslado de la ley del original. Entonces, luego dice, anda a la biblioteca, trae el libro de la vida. Dice, yo vi 2 libros grandazos. Ahí está un libro de la muerte, el libro de la vida. Quise coger el libro de la muerte, pero me dio temor, me dio miedo. Mejor cogí lo que me dijo el libro de la vida. Una vez que vino con el libro de la vida, y le dice ahora sí, cogió el pergamino, o los mandamientos, la cartulina, y luego el libro, y le dice ahora sí, anda, junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. Ahí se cumple Isaías 11:12, tenía que levantarse el pendón y juntar lo desterrado de Judá, de Israel, de los 4 cantones de la tierra. Juntarlos. Luego dice en Isaías, de uno en uno, de 2 en 2, de uno en uno, dice la Escritura, juntarse. Esto se llama el famoso arrebatamiento, que llegas a una familia, uno es arrebatado para el servicio de Dios, uno se congrega, después poco a poco los demás, uno de la familia. Y una vez que empieza a juntarlo, luego empieza a preparar a sus discípulos, empieza a preparar a sus alumnos para que le ayuden en esa tarea. Y dice en Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles para juntar de los 4 cabos de la tierra,
a lo que están escritos en el libro de la vida. O sea, la tarea es hacer notorio esta doctrina, y los que son para con Dios tendrán que venir apresuradamente, porque el tiempo de la libertad ha llegado, el tiempo de la unificación ha llegado, el tiempo de donde todo se tiene que restaurar ha llegado. Pero si ensayamos otro tipo de actividad, entonces antes de juntar, está ahuyentando. ¿Qué ayuda es esa? ¿Qué ayuda? Por eso dice, soy un hombre solo. ¿Cuál es la tarea que le dio? Anda, junta todo lo que están escritos en el libro de la vida de los 4 cantones de la tierra, para que sean salvos. Esa es la misión. Entonces, si otro viene, hace otro tipo de actividad, entonces es necesario que haya disensiones para que vean cómo se está preparando y si puede contar con él o no puede contar con él. Esa es la tarea. Bien, amigos, mañana vamos a continuar con el desarrollo de este mensaje. Si te parece bien nuestro mensaje, queridos amigos, danos un me gusta y comparte con tus amistades nuestro agradecimiento por anticipado. Y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.